Estimados viajeros, bienvenidos a esta primera parada en este viaje hacia Jesucristo. Hoy vamos a hablar de la palabra de honor. Luego de tiempos difíciles que hemos estado explorando en esa sistemática y brutal destrucción del cuerpo de Jesús, entendemos que se trató de un compromiso muy valiente cuando dijo en el templo de Jerusalén: danos una señal, y esa señal fue destruyan este templo, este santuario, y en 3 días lo levantaré. Esa fue la palabra de honor que dijo Jesús frente a los sacerdotes. Al expresarlas, Jesús se comprometió a sí mismo, a todo su ser, porque fueron palabras que vinieron del corazón. Luego del látigo, luego de invadir ese espacio que era suyo, porque era el espacio de Dios, desde su corazón, su mente, su cuerpo, su todo, dijo eso. Al final, no importa si los sacerdotes escucharon o no. Lo que importa es que Dios, su Padre, estaba allí y Él dio su palabra de honor. Fueron expresadas no en cualquier sitio, fueron expresadas en el famoso templo de Jerusalén. Allí, según la tradición judía, estaba el Santo Santorum y estaba de alguna manera la morada de Dios. Por lo tanto, cuando yo hago una promesa frente a amigos o frente a otras personas, es distinto que si la hago frente a Dios y me comprometo. De alguna manera, desde mucho tiempo antes de que comenzara su Vía Crucis, ya Jesús se había comprometido y lo había demostrado como acto mesiánico. Si bien las palabras fueron dichas desde el corazón, realmente se formularon en la mente, de manera tal que Jesús las pronunció ya no excitado y exaltado, las pronunció de manera tranquila, segura y firme. Es decir, que no solamente fue el corazón el que se le ocurrió en ese momento decirlo, no, es que su cuerpo lo dijo claramente a través de su mente, como era el plan que formuló en el desierto, de manera tal que estaba claro cuando llegó al templo. No se sorprendió, como dijimos, hay unos mercaderes aquí, ¿qué es posible esto? No, cuando llegó ya tenía el látigo en la mano, ya tenía la intención de hacerlo, y no solamente de hacer la revolución con todos los mercaderes y liberar todos los animales, sino de hacer su promesa y decir: esta es la señal que les voy a dar. De manera tal que lo hizo lleno de confianza, lo hizo de manera alegre, con voz alta, sin ninguna temeridad, lo dijo con firmeza. Al final, una promesa no es una garantía de fiel cumplimiento, es una promesa. Pero las palabras de Jesús fueron muy claras: destruyan este templo, este cuerpo santuario, y yo lo voy a reconstruir en 3 días. Fue muy claro. De alguna manera ya estaba con mucho tiempo de antelación diciendo pues que iba a hacer esta resucitación y que eso iba a ocurrir de una manera muy interesante, porque no era un nuevo cuerpo, no iba el Espíritu de Jesús no iba a resucitar en otro cuerpo distinto, no, en ese cuerpo. De manera tal que tenía que en la resurrección tenía que buscar la manera de recomponer ese cuerpo con esas memorias y con ese mecanismo que había sido destruido durante todo el Vía Crucis. Pedacitos de ese cuerpo quedaron en el camino, de manera tal que tuvo que reconstruirlo todo en ese santo sepulcro. Se trata pues claramente de una maravilla que solamente es posible si alguien tiene el genoma hombre-Dios. Para regresar esas estructuras corporales al estado previo al Vía Crucis,
pues tenía que haber hecho un trabajo muy interesante. Sin embargo, dejó algunas evidencias del Vía Crucis para que luego Tomás metiera el dedo en la llaga. Qué manera tan interesante de hacerlo para dar evidencia de que puedo seguir viviendo a pesar de que tengo huecos en las manos y que tengo herida en un costado, y puedo seguir viviendo luego como cuerpo glorioso. Como testigo científico es casi imposible pensarlo, pero como testigo peregrino, bueno, si alguien puede hacer la transfiguración, ¿por qué no lo puede hacer de esa manera? Hay que tener un poquito de fe para creer en esa propuesta, porque es insólita. Una persona que es médico, mi padre, ve eso y dice, no puede ser. ¿Cómo es posible que alguien reviva? Yo he visto que eso no puede ser. Lo he palpado durante una trayectoria de 70 años en el mundo. Pero bueno, Jesús lo prometió y lo hizo. Para el experto en liderazgo, Dean Williams, uno de los retos más complejos que tiene que ver con esa innovación, porque la resurrección fue una innovación, es ser capaz de prometer algo que nunca antes se había hecho y cumplirlo. La resurrección fue un hecho único, inigualable, un reto creador tremendo, porque implicó pues recomponer músculos destruidos, reconstruir sangre que había quedado en el camino. Así que bueno, esta primera parada nos muestra que por más ciencia que tengamos, la realidad de lo que ocurrió en ese Santo Sepulcro es demasiado potente, demasiado complejo, y por más instrumentos que hagamos no vamos a poder medir la realidad de lo que allí ocurrió. Vamos a hacer el mejor intento durante esta visita para ver qué fue lo que pasó y cómo pudo haber pasado. Pero vamos a estar limitados, no vamos a tener la manera de medir eso. Así que un buen líder comprende eso, un buen líder comprende que tiene que tomar decisiones con información que no es perfecta. Va a tener que asumir, va a tener que creer, va a tener que trabajar con lo que tiene, va a hacer el mayor esfuerzo por conseguir la mejor data, pero al final las decisiones que va a tomar tienen un componente de creer con cierto nivel de fe de que ese proyecto, esa iniciativa, ese emprendimiento puede ser exitoso. Por más estudios de factibilidad, por más mediciones que se puedan hacer, por más consultas al mercado que se puedan realizar, al final es un tema de fe. Nos vemos entonces en la siguiente parada, y en la siguiente parada vamos a hablar de cómo Jesús murió con arte y lo que eso implica para reconstruir su templo. Nos vemos.